Decía que la ciudad de Rosario, como siempre decimos, nosotros estamos enamorados de una ciudad que tiene una geografía distinta. Aquellos que nacieron en la década del 50 hoy no van a conocer los lugares como están, porque entre otras cosas pasó la piqueta y aparece una ciudad diferente. Y los que hemos nacido en la década del 60 ya comenzamos a ver lugares que son distintos a aquellos que transitábamos cuando éramos pibes. Pero si los lugares son importantes, porque lo más importante de los lugares es la gente que amó, soñó, peleó en esos lugares, también es importante saber si la ciudad reconoce en su historia a tipos que expresaron lo mejor de una ciudad que todavía sigue peleando para que sea una ciudad vivible para las mayorías y no solamente para las minorías. Y allí aparece la construcción de la historia. La construcción de la historia que siempre se hace desde un presente para justificar un estatus de cosas, un orden. Por eso cuando me encontré con esta historia digo, aquí estamos ante una historia tapada y que merece necesariamente pensarse en voz alta. Era la historia de un nombre que tenía resonancias vascas y que se llamaba Horacio de Soaznavar. Y cuando me enteré, digo, ¿por qué está ninguneado en la historia de Rosario? Y el que me trajo la memoria de Horacio de Soaznavar era su nieto, que ahora va a presentar un libro en la memoria de su abuelo, porque en realidad no se trata de una cuestión solamente familiar, se trata de algo colectivo. A través de Horacio de Soaznavar aparece una ciudad que todavía aún pugna por ser mejor. Así que vamos a hablar con el nieto de Horacio de Soaznavar para que nos cuente quién era su abuelo. Horacio, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, con respecto a lo que acabas de decir, yo creo que mi abuelo fue ninguneado porque era un librepensador. Pese a haber estado afiliado al Partido Radical, él no era un político. Yo me acuerdo, aunque lo conocí hasta los 12 años, que a casa lo han ido a buscar tanto radicales, peronistas, demócratas, progresistas, porque era una personalidad. No era solamente una personalidad en la administración sanitaria, era también una personalidad como pediatra. Es de la generación de Hussey, del premio Nobel. Su director de tesis fue Sicardi, estudió con Güemes en Buenos Aires, terminó el doctorado y luego volvió aquí a Rosario con 30 años y fue director de la asistencia pública hasta que con poquitos años más el intendente Vilela, perdón el lapsus. No, está claro. No quiero ofender a nadie. No. El intendente Víctor J. Vilela, que solamente estuvo unos meses, 5 o 6 meses en el cargo porque lo derrocó la primera revolución militar argentina de Uriburu. La del 6 de septiembre del 30. Exacto. Pero tuvo tiempo de firmar el decreto para la creación del Hospital de Niños y nombrarlo a mi abuelo como director fundador del mismo. ¿Y ahí qué hace tu abuelo? ¿Qué impronta le da a tu abuelo? Bueno, el Hospital de Niños, fundado en el año 30 y que desarrolló hasta el 46 más o menos, en que fue la primera vez echado por el peronismo, que con él se fueron mucha gente del hospital acompañándolo. ¿Por qué lo echó el peronismo? Por esa intolerancia que había en esa época entre peronistas y antiperonistas. Y mi abuelo no era peronista y fue echado. Es decir, apareció lo peor del peronismo y lo echaron. Sí, exactamente. Por no ser un tipo obediente ni subordinado. Claro. Y él lo acompañó mucha gente del hospital, muchos se fueron con él por esa acción. Luego también fue echado por radicales. Agustín Rodríguez Araya lo echó del cargo para acomodar a familiares suyos, así que hubo muchas maniobras políticas de las que mi abuelo se mantenía al margen porque él era fundamentalmente un pediatra, un gran pediatra reconocido por todo el mundo y un gran administrador de la salud pública, cosa que se da pocas veces porque
puede ser un buen administrador, pero no tan buen médico, o un excelente médico, pero no saber administrar la salud pública de una ciudad y de una provincia, porque el Hospital de Niños, que en el 41 recién se llamó Vilela, fue el primer hospital de niños de la provincia de Santa Fe. Ajá. En épocas en donde la tuberculosis, la sífilis eran enfermedades gravísimas. En esa época mi abuelo hizo cosas de avanzada que aún no han sido superadas. Por ejemplo, del Hospital de Niños creó 12 dispensarios descentralizados en toda la ciudad de Rosario. Ayudó a... colaboró o pidió que se pavimentaran las calles adyacentes al hospital y hizo poner líneas de ómnibus para que los niños pudieran seguir los tratamientos, les daba boletos gratuitos, boletos, no el dinero, boletos de ómnibus gratuitos para que volvieran a hacerse los tratamientos, creó el lactarium, el primer lactarium de Rosario, en donde se combatía a la madre de leche mercenaria. En esa época no había leche en polvo, y entonces las madres que tenían niños pequeños vendían su leche. En el lactarium la donaban, y así se tenía leche para todos los niños. Creó en el Hospital de Niños una caja de ahorro postal, que ahora eso estará en desuso estará en algún corralito. Claro, pero en su momento fue un método de ahorro. ¿Qué te parece? Que fue importantísimo. Creó la primera escuela de servicio social. El servicio social eran maestras a domicilio. Eran maestras, es decir, que los chicos... Desde el hospital creaba un sistema de llevar maestras a domicilio. Exactamente. ¿Por qué? Porque los chicos que dejaban el hospital pero iban a la casa y no podían asistir a la escuela, no tenían que perder el año. Entonces el hospital le mandaba maestras a domicilio para que no perdieran el año. Creó la primera biblioteca para la enfermera, para que se desarrollasen las enfermeras, el servicio social. Creó la primera biblioteca para los médicos. Fue presidente de la Sociedad de Pediatría de Rosario, de la Sociedad de Médicos del Hospital de Niños, y fue el creador del primer de la asociación Pro Hospital de Niños. Ajá. Que luego se llamó Fundación Vilela, creo, pero muchos años antes ya había sido creada la Fundación de Damas, como se hacía en aquella época, claro, que eran damas de realmente beneficencia, ¿te acordás? De beneficencia, que no importa tanto qué motivo los llevaban a hacer eso. Uno puede pensar que eran por complejos de culpa, por lo que fuera, sí, sí, pero las obras que hacían eran importantísimas. Horacio, ¿y el costo de haber hecho tantas cosas por primera vez fue que se haya quedado afuera de una historia oficial hasta que vos empezaste a decir, hagan respeto por alguien que hizo tanto? Sí, bueno, yo soy escritor y escribí una reseña de mi abuelo, sí, basado en los anales del Hospital de Niños, que eran unos libros que publicaba anualmente el Hospital de Niños, pero que llegaban a tener 260, 270 hojas, y en donde cada uno de los jefes de sala escribían sus adelantos, sobre sus adelantos, y fueron distribuidos estos anales por todo el mundo. ¿Cuál era la pregunta? No, que digo que el conjunto de tantas primeras veces que hizo tu abuelo, sí, le terminó valiendo un costo altísimo, que hasta que vos no empezaste la pelea sobre
quien era tu abuelo. Yo escribí una reseña sobre mi abuelo. Claro, había quedado fuera de la historia oficial de Rosario. Y eso empezó a circular por Rosario. Y lo tomaron el Consejo Municipal de Rosario. Claro, pero estos fueron muchos años después de que tu abuelo había dejado de ser el director del hospital. Sí, sí. Mi abuelo nació el 6 de enero de 1888. Sí. Y murió el 3 de abril de 1966. Claro, pero ¿cuándo había dejado de ser el director del hospital? Nunca, porque fue director ad honorem hasta su muerte. Mirá, es decir, siempre lo necesitaron. Siempre atendió en casa. Yo me acuerdo, hasta los 12 años que lo conocí, que mi casa era un anexo del hospital. Era algo donde se vivía para el hospital. Era una vocación absoluta que se tenía por ese hospital, que muchas veces hasta en casa lo criticábamos como cariñosamente, diciendo que mi abuelo estaba más para los demás que para la familia. Tal cual, y también en una obra pública que no era propia. Es decir, él fue el director fundador del hospital, claro. Pero hubo muchos médicos famosos, pediatras también, que de mucha valía también, pero que se dedicaron a la actividad privada. Claro. Pero no fueron como Camilo Muñagurria, o como Seno, o como Suaznávar, que se dedicaron a lo público. Directamente. Únicamente. Definitivamente. Únicamente. Contame a lo algo público. En el medio de toda esta historia, porque vos me decís, primero lo echa el peronismo, sí. En el 46. ¿Del 46 hasta qué año estaba afuera? Hasta el 55, 56. Hasta todo lo que dura el todo peronismo. Todo lo que dura el peronismo, sí. Vuelve en el 55 y luego Rodríguez Araya lo echa. Sí. Sí, estaba un intendente. Eso en el libro está muy bien explicado por los conocidos de mi abuelo, sí. Que son Ángel Chávarri, Fernando Chao, Miguel Ángel de Marco Padre, el historiador. Sí, sí. Y ellos conocieron bien la historia de cerca y cuentan cómo fue todo ese proceso. ¿Qué hacía tu abuelo cuando no estaba en el hospital, siendo que el hospital era su vida? Por ejemplo, ahí, en esa época del peronismo. Hablaba del hospital, claro. Se dedicaba al hospital. Tenía añoranza de haber sufrido no haber estado. Atendía en calle Sarmiento, teníamos una casa muy grande, muy bonita, en calle Sarmiento 1166, donde ha funcionado hasta hace poco el Colegio de Ibarre, que ha cerrado las puertas ahora. Sí, sí. Y ahí seguía atendiendo a los niños ya grandes, a los hijos de esos niños que había atendido en el hospital. Ah, ¿se lo seguían llevando? Sí, sí, por supuesto, hasta la muerte. Cuando él murió de un ataque al corazón. David Estafieri, uno de sus amigos, llegó solo para poder corroborar su muerte, pero hasta último momento él estuvo al pie del cañón, al pie del hospital, viviendo cada paso errado que se daba cuando él no estaba y procurando, siendo director ad honorem, ayudar todo lo posible. Cuando se muere, del 66 hasta la década del 90, cuando vos empezás a hacer toda esta necesaria revisión histórica, sí. ¿Qué pasó con el apellido de tu abuelo, con la historia de tu abuelo? Bueno, que yo tenga entendido, el Hospital de Niños, la Fundación Vilela, no le hizo ningún homenaje nunca. Uno solo, creo. Uno puede ir al hospital y encuentra, por ejemplo, placas muy grandes de Horacio Usandizaga por haber ampliado una sala, o encuentra monumentos. Eso es injusto, porque Usandizaga descendió a la mitad el presupuesto de la salud que le había dado la dictadura. La dictadura le había dado a la Municipalidad de Rosario, a la Secretaría de Salud Pública, el 14%. La dictadura, Usandizaga, primera administración de la democracia, lo descendió al 7%. Sí, después se Mirá vos, que tenga Usandizaga una placa en el Hospital de Niños, que lo quería cerrar, por otra parte, porque quería mandar al Carrasco, porque Usandizaga decía que para un hospital de niños lo mejor era tener un parque cerca. Una brutalidad, una bestialidad absoluta. Eso es Usandizaga. Mirá vos, si tienen ahí una placa en el sí, niño. Y hay también monumentos de otros médicos que eran subalternos de mi abuelo, médicos muy buenos, porque mi abuelo se reunió
reunió en el hospital a los mejores médicos de la época. Por ejemplo, lo tuvo a Frutos Torres, que hacía ortodoncia gratuita en el hospital de niños. Mirá. Cosa que actualmente no se puede ni pensar. Se llegaba a hacer hasta ortodoncia gratuita. Y hay monumentos de otros médicos que han tenido mucho menos importancia. Pero tenían otros padrinos políticos. Claro, han sido del Partido Socialista y en el gobierno anterior socialista han sido colocados ahí. Hasta creo que uno de los monumentos, el decreto dice que ese monumento debería estar en la Facultad de Medicina, en Avenida Francia, sin embargo está a la entrada del hospital. Esto sin querer menoscabar seguro. La figura de estos médicos, de todos los demás, seguro. Grandes médicos, pero sí, como vos has dicho, cómo fue ninguneado. Yo, toda mi familia y toda la ciudadanía agradeció en su momento, toda la ciudadanía que se acuerda todavía del doctor Schwarzenegger, agradeció el voto unánime del Consejo Municipal nombrando al CEMAR con el nombre de mi abuelo. ¿Cuándo fue esto? ¿En qué año fue? En el 91, ¿no? Y tal vez un poquito más adelante, me da la sensación. Pero no importa, digamos, fue en la década del 90, en que recién ahí hay un reconocimiento público en donde hay cierta parte de la historia de la ciudad que pasa a la superficie. Pero pasa relativamente, porque hay ordenanzas, leyes que obligan a todo dirigente a cuando ponen el nombre a una calle o a una institución, a darle a conocer a la ciudadanía por qué ponen ese nombre. ¿Por qué se llama Julio Argentino Roca la calle Roca, Presidente Roca, ¿no? Lo comparo con lo de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Son nombres que para mí son muy divergentes. Absolutamente. Muy divergentes. Por eso hasta me ha gustado cuando he visto Pocho Leprati, que dice eso. Porque Roca fue una persona que mató, y mi abuelo fue una persona que dio vida. Mirá la diferencia, claro. ¿Y por qué te parece que no se cumple todavía con eso? Porque hubo intereses y hay intereses en que el CEMAR se llamara de otra manera, no sé qué nombre, eso habría que preguntarle a los interesados. En su momento al intendente de turno se le preguntó por qué no opinaba sobre el doctor Schwarzenegger y él dijo: yo no tengo que opinar porque yo no le puse el nombre, sino que fue el Consejo Municipal. El intendente no recibió a la única hija viva que todavía tenía el doctor Schwarzenegger. ¿Estamos hablando de Wiener? Sí. No lo quería ni mencionar. No, está bien, lo menciono yo porque para separar la paja del trigo. Sí, justamente para separar la paja del trigo, sí. No, es confundir dos cosas muy distintas. Y a partir de esto entonces, igualmente hay que seguir haciendo esta revisión histórica. De allí el libro. De ahí el libro, sí. De ahí el libro, que en el libro, por ejemplo, te puedo decir... Aparte que el libro está precioso, ¿eh? Yo le cuento, señora, señor, métase en el libro porque está muy lindo, está muy bien presentado. Hay una introducción que hace comienzos de 1900, Rosario, la provincia argentina en el mundo, que lo hace Miguel Ángel de Marco Hijo. Que hace estuvo aquí invitado con nosotros. Que hace toda una contextualización de lo que es la salud pública argentina, mundial, por los años 1900. Y después yo hago una referencia al Hospital de Niños, en la obra en sí. Hay una entrevista que le hago a Gloria Lobel, a la doctora Lobel, también a Ana María Sarnari de Marcau, la señora del doctor Marcau, que fue la jefa provincial del Servicio Social cuando se creó el Servicio Social, el primero en Rosario, el primero en la provincia. Después hay una entrevista con Ángel Chávarri, ciudadano ilustre de Rosario, que también hace una evocación de mi abuelo porque él fue atendido pediátricamente por mi abuelo.
Después hay otra entrevista con Fernando Chao, padre, que fue otro gran amigo de mi abuelo, el español. Vale la pena leerlo porque es hermosísimo todo cómo se expresa y cómo pinta la personalidad y la obra del doctor Swaznavar. Hay una entrevista con De Marco Padre, el presidente de la Academia Nacional de Historia. Hay un comentario de Alberto Muñagurria, que es primero nieto de Camilo Muñagurria, que era claro. Que era amigo de mi abuelo, y también fue presidente del Círculo Médico de Rosario. Y después están los textos de tu abuelo, que son una maravilla. Claro, y después hemos hecho un capítulo que es ideario del doctor Swaznavar, que son sus escritos, que es el desfile escolar, que por aquellos años 30, antes de cuando empezaban recién los golpes acá en Argentina, cómo se opone mi abuelo a que los chicos hagan paradas militares claro. Bajo el frío. Todo eso es de una exquisitez brillante. Luego habla de la sífilis, y un tema que es muy actual, que la cuestión de la prostitución. Claro, que si era legalizada, si había que liberarla o el abolicionismo. Claro. Y después la profilaxis y tratamiento de la tuberculosis en Rosario, que en aquel tiempo mataba muchísima gente. Y luego un anexo en donde hay también un homenaje de la Asociación Descendientes de Guerreros del Paraguay, porque mi abuelo era nieto del teniente coronel Melchor de Swaznavar, que fue uno de los partícipes de la terrible guerra del Paraguay, de la que mi abuelo nunca estuvo satisfecho, y tal vez por eso fue médico, para reparar lo que había hecho su tatarabuelo. Esa parte es maravillosa, ¿vos sabés? Es realmente maravillosa, porque es además un documento muy interesante de cómo los pueblos del interior no estaban con lo que había decidido la burguesía de Buenos Aires y la del Uruguay y de Brasil, de trabajar a favor de los intereses ingleses, destrozando al pueblo paraguayo. Es realmente un texto muy lindo ese. Muy lindo. Es realmente un documento valioso desde el punto de vista histórico y político, tu libro, Horacio. Porque además de reivindicar la memoria de tu abuelo, a mí me parece que hay muchos pliegues íntimos y desconocidos de la historia política de Rosario que bien vale la pena discutirse en voz alta. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Te agradezco a vos. Acompañado de Diana Randazzo. Diana Randazzo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Y cuándo se va a presentar el libro? El 14 de julio en la librería Homo Sapiens. ¿El día de la Revolución Francesa? Sí, pero también coincide con el con el aniversario de la creación del Hospital de Niños. Mira qué bien. Así que el 14 de julio en Homo Sapiens, allí en su nuevo local que está hermoso, que está en Sarmiento, entre Córdoba y Rioja, frente a la vieja La Favorita. Que es donde he publicado el libro también. Que tiene una excelente edición. Horacio, muchas gracias por haber venido. A vos. Muchísimas gracias. Vamos con la música y seguimos aquí en Radio Historias. Barbosa ya nos cuenta una historia de vendedores ambulantes y seguimos con esta cuestión del amor, muerte y poder en el tercer milenio.